Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, 8:40 minutos, 7:40 en las Islas Canarias y comenzamos nuestra tertulia de lujo hoy con don Xavier Orcajo. ¿Qué tal está usted? Muy buenos días. Y con don César Pintado. Muy buenos días. Muy buenos días, don Luis. Hacía tiempo que no le veía. Una semana más o menos, Sí. ¿verdad? Estuvimos ambos dando una charla en un curso de verano de ISEP hace poco en el Escorial. Por cierto, qué bonito es el Escorial. Bueno, les leo. Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I, y en su nombre el Ministro de Educación y Ciencia, Don José María Ángel Batalla, título de Diplomado en Archivística y Biblioteconomía, con sus firmas, su fecha, dado en Valencia, 2 de septiembre de 1981. Esta es la fotocopia que presentó José María Ángel Batalla, comisionado del Gobierno para la Dana. Pues eso, en 1981, título de Diplomado en Archivística y Biblioteconomía. Esta es la fotocopia que presentó para hacerse con una plaza de funcionario nivel A2, creo. Y resulta que ahora saca El Mundo que ese título es falso, que esa fotocopia es una fotocopia de un título que no existe. Vamos, que se lo inventó. Y da muchos detalles sobre el currículum de este señor, que en unos sitios decía que era licenciado en Geografía e Historia, en otros sitios que era diplomado en Archivística y Biblioteconomía, y ni tenía título de Geografía e Historia, ni tenía título de diplomado en Archivística y Biblioteconomía. Pero claro, esto no es un caso como el de Noelia Núñez, donde se inventa una titulación que no tiene. No, es que en este caso aportó una fotocopia falsa de un título que no tenía. Eso ya es falsedad en documento público, creo. Y de una especialidad un poco sospechosa en los años 80. ¿Por qué? No. ¿Sí? No sé yo si eso existía en los años 80. Sí, no, ¿Sí? existir sí existía. Diplomado en Archivística y Biblioteconomía, pero no era cierto que hubiera acabado ese grado. De todas maneras, todo esto de la falsedad documental en materia académica es tan fácil de liquidar como que en los sitios públicos, los partidos políticos, haya una oficina de control de eso. No de control de eso, de buscar el registro en el que se tiene que inscribir el título. Si esto es muy simple, está normalmente referenciado en la parte de atrás del título perfectamente. En cualquier oposición seria te piden la copia de la parte posterior de la titulación, del doctorado, de la licenciatura o de lo que sea. Pues yo lo que no entiendo es cómo no se hace eso en el Parlamento. En el Parlamento, que se verifica o se tiende a verificar el patrimonio de los que están allí sentados, no se vigila, no se controla la condición que acreditan los señores diputados supuestamente, no se verifica. ¿Esto qué? ¿Por qué? No tiene el menor sentido. La titulitis de este país se puede liquidar en apenas unos meses de imponer una disciplina mucho más seria. Yo entiendo que este tema, este problema de la falsificación de títulos no es ajeno a los partidos y que probablemente tanto el Partido Popular como el Partido Socialista en estos casos están perfectamente al tanto de quién ha falseado sus estudios y quién no. Yo no me creo que Noelia Núñez, que el Partido Popular no estuviera al tanto de la falsedad en el currículum de Noelia Núñez. Me parece increíble una persona que lleva toda su vida en el Partido Popular, que lleva militando desde su época académica en el Partido Popular, que lleva rodeada de gente de nuevas generaciones que saben perfectamente si ha ido a clase o no ha ido a clase, incluso sus propios compañeros de clase podrían fiscalizarla en ese sentido, que no sería la primera vez que pasa, que salen, oye, pues compañeros de la universidad a decir, oye, pero que esta persona no aparecía por aquí. Y 3/4 de lo mismo creo que sucede con el Partido Socialista, que esta gente al final entiende por este tema que tú hablabas de la titulitis que hay en este país, que tienes que presentar algo que te avale, y el partido político en estos casos pues es cooperador necesario. Entonces pedirle a un Congreso que está tomado por este bipartidismo que fiscalice más seriamente el currículum de estas personas, pues me parece complicado, cuanto menos.
Bueno, ¿qué va a hacer el Partido Socialista ahora? Porque lo de Noelia Núñez era un simple apunte hecho en el currículum que ella entrega. Tengo tal estudio, pero en este caso concreto es bastante más profundo el asunto. Hablamos de que un señor presenta una fotocopia de un título inexistente, es decir, comete falsedad en documento público. Estamos hablando de que hubo funcionarios que le aceptaron eso sin que aportara pues un original debidamente compulsado, etcétera, y estamos hablando de que se hizo con una plaza de funcionario y ha estado cobrando 20 años. Bueno, no sé, es que me parece que hay materia para que intervenga la Fiscalía en lo de Noelia Núñez. No. Casos como el de Noelia Núñez, pues hombre, sería el de Pilar Bernabé, la delegada del gobierno en la Comunidad Valenciana, que presumía de 2 licenciaturas no teniendo acabada ninguna. Esto ya hablamos de otra cosa. Dice El Mundo que ha contactado con el interesado y que el interesado ha dicho que todo es un bulo, una manipulación. Oiga, pues no sé, pero lo dice la Agencia Anticorrupción Valenciana. Entonces, digo yo que podrá aportarnos el interesado el original de su título para demostrar que la fotocopia es veraz, pero resulta que en el registro de la Universidad de Valencia no figura él como diplomado en archivística y biblioteconomía, ni en esa fecha ni en ninguna otra. En fin, qué espectáculo el de la clase política española. Y al final pues uno se pregunta, pero ¿y por qué todo esto? Bueno, en el caso de este hombre sobre el que informa hoy El Mundo, pues para hacerse con una plaza de funcionario a la que no tenía derecho. Pero en el caso de Noelia Núñez, Pilar Bernabé, toda esta gente, pues en el fondo es que el problema es que si tú le preguntas ¿a qué te has dedicado en tu vida? Entonces, pues claro, ¿qué va a poner en su currículum? He estado medrando en el partido, no he hecho nada, no he estudiado nada, no he aportado nada a la sociedad. Pues claro, poner eso en un currículum queda un poco mal, y dejar el currículum en blanco, pues ya ni te cuento. Entonces, bueno, pues habría quizá que plantearse que a lo mejor el sistema este de que la gente ascienda en los partidos a base de medrar y pasar la mano por el lomo al de arriba, pues no es el más adecuado para instaurar una meritocracia, ¿no? Bueno, o sí, porque la meritocracia cambia en los partidos políticos. El sentido del mérito es la lealtad, el sentido del mérito es no poner problemas. Yo te nombro a ti porque sé que no voy a tener problemas. Cuando te ordene hacer algo lo vas a hacer, no me lo vas a discutir, no me vas a dejar plantado, no vas a dimitir a la que yo te exija que, bueno, hay que ayudar a fulano o a fulana porque conviene, o a tal empresa o a tal otra. Ese es el verdadero problema de los partidos políticos en España, de los que han tenido la posibilidad de gobernar, aunque sea en un ámbito autonómico. Si hay una lista muy interesante que lo sugiero por si nos escucha alguien con ganas de buscar estudiando políticas una tesis, ¿no? ¿Cuántos nombrados han dejado la política de forma no aclarada desde que entramos en la democracia? ¿Cuántos han sido nombrados? Usted, director general de Justicia. Bien, vale. ¿Y cómo se fue 6 meses después? ¿Qué vio aquí? ¿No? O 2 años después. Y eso coincide con la reforma de tal o cual cosa, ¿no? Ese es un estudio necesario. Hay mucha gente que no traga, y esos no son bien recibidos en las sentinas del poder. Es más, yo creo que se avisan, ¿no? Cuidado que este es respondón. Cuidado que este cuestiona la cosa que tú pretendes imponer. Así que no es de fiar. No es de fiar, no aplaude lo suficiente en los congresos que convoca el partido, ¿no? Que, por cierto, siguen terminando con unos porcentajes de aclamación al líder escandalosos, ¿no? Eso es la no democracia, ¿no? Eso es lo que tendríamos que combatir decididamente los españoles. Esto no se trabajó tanto para esto, ¿eh? El resultante de lo que nos da pues es mediocre. ¿Cómo no va a ser mediocre? Si la gente llega ahí, se arrumba al poder, si cambia el poder, conspira si acaso contra el poder para un poder más próximo que le permita prosperar dentro del cubículo del partido, y luego los partidos, pues también valdría la pena preguntarse
por qué los partidos de nuevo implante que han desaparecido de la política española, estoy pensando en UPyD o en Ciudadanos, no corrigieron en absoluto las maneras de hacer de la política en España. Siguió haciendo trampas en su currículum el líder, por ejemplo Rivera, y lo criticaba en el Congreso. Ya supone cara dura espectacular, ¿no? Pero toda la construcción del partido puertas adentro son criterios de amiguismo, de lealtad. A ti te consiento que dejes Cataluña porque resulta que ahora te conviene estar en Madrid. Estoy hablando de Arrimadas. En fin, que se construyó eso exactamente igual que lo hubiera construido Mariano Rajoy, lo cual supongo que fue un elemento más que contribuyó a su fracaso global, ¿no? Sí, desde luego, no, está muy de moda la partitocracia, el concepto este de meritocracia, está muy de moda el concepto este de tienes que haber hecho unos méritos, pero el funcionamiento interno de los partidos políticos y del sistema de los partidos, la partitocracia, está enfrentada, ¿no?, a este modelo, precisamente por eso que tú comentas. Los méritos se hacen desde que empiezas en las juventudes, ¿no?, del partido a medrar, como se dice. Este es uno de los temas por los que, por ejemplo, Vox en su momento prescinde de tener juventudes al uso, como las nuevas generaciones o como las juventudes socialistas, precisamente porque sirven de una cantera donde aquellas personas que quieren medrar en política, que quieren hacer una carrera política desde muy jóvenes, se meten ahí sin haber pasado por ningún mérito, porque es distinto, pues oye, tener unas especie de juventudes al estilo revuelta como puede tener Vox, donde haces una militancia activa, que no son unas juventudes de traje y maletín, ¿no?, al uso, sino de, oye, pues voy a un sitio, voy a la DAN a ayudar, voy a protestar contra Sánchez, y ese es otro tipo de juventudes. Y en este caso yo creo que por lo menos Ciudadanos replica un poco ese modelo en el momento en el que está, sigue esa estela. Entonces, en ese sentido, es difícil abrir un nuevo modelo. Yo creo que exceptuando Vox, todos los partidos han transitado el mismo camino en este sentido, y así, claro, es muy complicado. Hay una anécdota que cuentan de Esperanza Aguirre. Había un representante del PP, un militante del PP que luego llegó a desempeñar cargos importantes. No diré el nombre, pero tampoco... pero el caso es que pues era un militante de las nuevas generaciones del PP y estaba siempre donde estaba Esperanza Aguirre, ahí estaba él en la puerta esperando para encontrarse con ella, que le viera, saludarla, y en una de estas se para Esperanza Aguirre, le mira y dice: ¿tú quién eres? Dice: pues soy fulanito. Dice: ¿Y qué estás haciendo? ¿Qué haces? Dice: no, estoy estudiando Derecho. Dice: pues hazme el favor de ir a terminar la carrera y cuando termines vuelve. Entonces, en fin, luego llegó a desempeñar importantes cargos en el Partido Popular, esa persona a la que Esperanza Aguirre le dijo eso. Bueno, en cualquier caso, aquí de lo que estamos hablando es de que todo el mundo anda ahora puliendo sus currículums y todo el mundo está quitando de morralla a la laca. Sí. Ayer Óscar Puente, cuidado que tiene cara este hombre, yo creo que si compite con Sánchez quedan empate. Decía en Televisión Española que lo importante es no mentir, que se pueden tener estudios o no tenerlos, pero lo importante es no mentir, cuando el tío ponía en su currículum que tenía un máster en gestión política o no sé qué, y lo ponía antes de haber acabado la carrera de Derecho. O sea, era imposible que fuera un máster, en el sentido que todos entendemos la palabra máster. Era un mero curso que había dado el PSOE y donde, pues entre las asignaturas estaba el pensamiento político de Felipe González. Pero, en fin. Ahora censurado, sí señor. Bueno. No, ese tío tiene una cara imponente, vamos, una cara espectacular. En eso y en casi todo. Y ahora le vienen mal dadas, porque ahora, digamos que los Ábalos, Koldo, etcétera, han empezado a ver que él era muy dúctil con Acciona.
y eso le puede acarrear algún conflicto, porque incluso Koldo le reprochaba a los, oye, pero si este tío que ha entrado ahora, este ya los ha colocado, a los que tú tenías dudas, tú me hiciste perder ese cliente, eso lo digo yo, tú me hiciste perder ese cliente porque no querías incorporar al ministerio a estos que proponía Acciona, y mira que pronto lo ha hecho el otro, tu sustituto, Óscar Puente. De eso van a venir días gloriosos. Bueno, ya ha salido algún audio donde dice que Óscar Puente, hay muchas chapuzas y no sé qué, y ta. Aunque yo personalmente creo que lo que más daño le ha hecho a Óscar Puente en estos últimos días no son los audios de Koldo, es el propio Óscar Puente. El tuit que escribió en relación con lo de Vueling, que ha ocasionado un conflicto internacional con intervención del ministro de Asuntos Exteriores francés, exigiéndole disculpas y tal, y al final no ha tenido más remedio que borrar ese tuit donde a los niños judíos franceses que se sacó del avión de Vueling los llamaba niñatos israelíes. Dices, pero tío, es un formato nuevo, niñato israelí. El niñato israelí. En fin, bueno, vamos a ir a la pausa publicitaria y continuamos hablando. Pues tenemos muchas cosas. Tenemos, por ejemplo, la comparecencia de ayer de Sánchez, que fue una mezcla de estupidez, de falsedades y de cosas directamente indignantes, como lo que dijo sobre la seguridad. O tenemos también el tema de que en estos momentos hay un follón en Europa contra von der Leyen por ese acuerdo de aranceles con Donald Trump. O podemos hablar de que Puigdemont ha dicho que, bueno, ya que Cerdán está en la cárcel, que le manden otro interlocutor y sugiere que sea Zapatero. Bueno, pausa publicitaria y ahora me dicen a qué quieren ustedes que le hinquemos el diente. ¿Quieres recibir mensajes de Julio Ariza para estar informado de todo lo que ocurre en el mundo? Abre la aplicación de Telegram en tu móvil y escribe en el buscador Julio Ariza. Fíjate en que sea el canal oficial, el de @Julio Ariza el Toro. Haz clic y dale a unirme para seguirlo. Y listo. Y ahora también en WhatsApp. Conecta con Julio Ariza. En 1935 se fundó el que sigue siendo un referente en el tratamiento hospitalario del enfermo mental. En Málaga, el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís. En 2005 se complementó este hospital con la Comunidad Terapéutica San Antonio. Infórmese en el 952 2014 64 o en www.hospitalsanfrancisco.com. Presentamos Navarretinto, probablemente la mejor explotación de cerdos ibéricos de España, situada en la dehesa extremeña. Durante la montanera, los cerdos se alimentan de bellota de encinares sostenibles. Nuestra denominación es de bellota 100% ibérico, mención exclusiva pata negra. Navarretinto tiene como norte la excelencia. Si le gustan los productos ibéricos, llámenos al 91 625 02 28, con total garantía de satisfacción. Lleva Radio Libertad siempre contigo. Descarga nuestra aplicación para iOS o para Android y disfruta de todos nuestros contenidos donde quieras y cuando quieras. Noticias, entretenimiento y la mejor compañía en tu móvil o en tu tableta. Radio Libertad, más cerca de ti. ¿Tu piel ha perdido firmeza? ¿Tus articulaciones están más rígidas? La fórmula de Aminopac contiene aminoácidos precursores del colágeno y vitamina C necesarios para la salud de tu piel, huesos y articulaciones. Dale a tu cuerpo lo que necesita para producir colágeno con Aminopac. Pídelo en tu herbolario o farmacia o visita ahora mederinutrición.com. ¿Quiere anunciarse en la radio y no sabe por dónde empezar? En Radio Libertad le brindamos la oportunidad de promocionar su negocio en una emisora comprometida con la libertad de expresión. Aproveche nuestras ofertas exclusivas para nuevos clientes. Además, si aún no tiene su anuncio preparado, no se preocupe, nosotros lo creamos por usted. Contáctenos hoy mismo a través de publicidad@radiolibertad.es o llámenos al 91 732 4895. No lo piense más. Anúnciese en Radio Libertad. La libertad en tu radio.
Radio Libertad, más cerca de ti. Bueno, 9 de la mañana, 8 de la mañana, en este martes 29 de julio. Hay una costumbre muy progre que consiste en negar, al contrario, todo tipo de virtud. Si alguien se enfrenta a los progres, entonces ese alguien pues es feo, es estúpido, es muy poco avispado, no tiene ni idea de gestión, no tiene ni idea de nada, además es un corrupto, un delincuente, un fascista, todo, es un compendio de males, ¿no? Es la destrucción del adversario por destruir al adversario. Pero claro, eso tiene un problema, que cuando ese adversario al que le has negado todo tipo de virtud te gana, pues claro, quedas a la altura del betún, que fue lo que ha pasado a los progres con Trump. Trump resulta que era, pues eso, un fascista, un peligro para la democracia, iba a llevar la guerra al mundo y Estados Unidos a la guerra civil, además no tienen ni idea de economía, además pues era, ¿cómo? Golpista, machista, xenófobo, todo, ¿no? Y entonces resulta que va Trump y les gana. Y dices, oye, vamos a ver, si este tío tenía todos los males, incluyendo el de ser estúpido, ¿cómo es posible que te haya ganado? Solo hay una explicación, que es que tú eres más estúpido que él, ¿no? Porque si tú eras el bueno y el otro todo malo, te gana. Bueno, ¿qué pasa? Pues que obviamente lo que se presentaba acerca de Trump era una caricatura. Y cuando Trump lanzó su órdago arancelario, pues el comentario general fue: este tío está loco, nos lleva a la guerra comercial, el mundo se arruina. Oiga, pues está doblándole la mano uno tras otro a todos los países del mundo, empezando por Japón, Indonesia, Filipinas, Reino Unido y ahora la Unión Europea. Y Ursula von der Leyen, que había estado diciendo que tenían preparado el paquete de contraaranceles contra Trump por 78.000 millones de euros, pues se reúne con Trump y al final solo le faltó, pues eso, tumbarse en el regazo de Trump, echa un ovillo y ronronear, porque mientras Trump le pasa la mano por el lomo. Al final, pues Trump le ha doblado la mano a Europa y ha conseguido aranceles del 15% para Europa, aranceles del 0% para Estados Unidos. Hay toda una serie de excepciones, de sectores exceptuados, pero vamos, que es un acuerdo que al final da la razón a Trump, que quería equilibrar las cuentas y consigue equilibrarlas en buena medida. Y sí, claro, eso plantea una cosa, que es, ¿y Ursula von der Leyen este acuerdo cómo lo ha hecho? Porque en este acuerdo hay sectores de la economía europea que pierden, otros que salen indemnes, hay unos que pierden más, otros que pierden menos. ¿Quién ha elegido qué sectores son los que entran en el acuerdo y cuáles no? Pues hay un follón en Europa de tres pares de narices, con, por ejemplo, el primer ministro francés diciendo que es indignante que Ursula von der Leyen se haya rendido a Trump y tal. Bueno, ¿cómo lo ven ustedes? Bueno, yo creo que es una humillación histórica para la Comisión Europea, que yo creo que aspiraba a mirar a Estados Unidos y en especial a la administración Trump de igual a igual, frente a frente, y ahora ya no le mira de igual a igual, ni de frente a frente. Ahora hay un desequilibrio evidente ahí, porque Trump pues ha vapuleado a la Comisión Europea como ha querido. Para empezar, es preocupante que una señora no electa como Ursula von der Leyen, una persona que no ha sido elegida por los ciudadanos europeos, que al final solo es una funcionaria burocrática colocada ahí por el Partido Popular y el Partido Socialista Europeo, esté negociando temas de tal altura para los europeos. Eso para empezar. Yo no sé quién ha decidido qué sectores sí y qué sectores no se tienen que beneficiar y dónde tiene que haber las exenciones. Supongo que Trump, que sí que hay algunos sectores de su economía que sí que quiere proteger, o donde sí le interesa
tener un poco más de comercio abierto, supongo que habrá tenido bastante que ver en esa cuestión, pero se demuestra que Donald Trump efectivamente no es el tonto, ¿no?, que han caricaturizado. Yo creo que no han sabido, hay muchos periodistas que no han sabido leer, y así se lo han transmitido a la población, a Donald Trump todo este tiempo, cuando decían, bueno, es que Donald Trump está debilitando el dólar. Bueno, es que a Donald Trump ahora sabemos que le interesaba un dólar débil porque eso beneficia el comercio interior en los Estados Unidos, facilita las exportaciones, tiene sus riesgos, pero bueno, que todo está dentro del plan de Trump, y que esta oleada de los aranceles por los que todo el mundo le decía que estaba loco, que estaban devaluando el dólar, pues realmente era una maniobra que le ha salido muy bien. Ha puesto a China en un aprieto, porque ahora China, claro, no sabe si mantener su moneda, si también devaluarla para poder competir con los Estados Unidos, y se ve otra vez la victoria de Trump en Europa con este acuerdo, bueno, que a todas luces ha dejado en evidencia que la Comisión Europea y Ursula von der Leyen en específico no estaba capacitada para negociar a estas alturas, y que probablemente pues haya muchos estados de la Unión que hubieran preferido negociar estas cosas ellos mismos. El caso en España menos mal que no, pero en el caso de Meloni, de Orbán o de otros gobiernos, pues probablemente sí. Bueno, vamos a ver, en la relación entre Estados Unidos y la Unión Europea hay que tener claro que nosotros somos exportadores netos y ellos compran productos europeos con mayor fuerza de lo que nosotros compramos productos americanos. Es decir, el que vende siempre tiene mayor dificultad que el que compra. El que compra decide cambiar de tienda y se acabó. El que vende Exacto. es el que se queda pues con el producto en la mano. Esa es una dificultad insoslayable. Que no ha habido dirección política de esas negociaciones con un señor que mandaron a negociar allí, que en fin, al que nadie conoce, ni en Europa ni en Estados Unidos. Eso es un hándicap. Le faltó altura, por muy comisario que sea, de los asuntos comerciales, y una señora von der Leyen que está un poco... pues a ver, al posibilismo. Vamos a ver si esto lo reducimos a algo razonable que se pueda asumir. Es un acuerdo planteado por Europa de esta forma, desde el primer minuto. No es un acuerdo entre dos potencias comerciales que dicen no nos vamos a hacer daño, vamos a hacernos el daño menor. Trump se ha impuesto porque no ha habido adversario. No es que sea un gigante del pensamiento comercial, no. Es verdad que ha conseguido parte de lo que quería, pero porque los otros han hecho dejación absoluta de funciones. A los otros, pues bueno, oye, 15 se puede aguantar, ¿podemos seguir vendiendo Mercedes con un 15%? Dice, sí, pues ya está, tira. Más vale esto que no que a este hombre le dé por imponernos un 30 o un 50 o lo que se le antoje. Firma, perfil bajo, lo que hizo el Reino Unido. Exactamente igual, lo que hizo... Y para ellos hay solo un 10% de aranceles. Efectivamente, claro, pero hemos llegado, para rendirnos también hemos llegado un poco tarde, con lo cual estamos en una posición que es la de nadie. Con un inconveniente añadido, que no, yo creo que se mide poco. Tú hacías referencia a que a Trump le conviene un dólar bajo, y es verdad, y lo ha demostrado. Ahora estamos en un pico, ayer, hoy y tal, pero volveremos a tener un dólar bajo. Y un cambio euro muy favorable para el dólar y para las exportaciones americanas porque se abaratan. Ahora, esa devaluación del dólar que se ha producido desde enero hasta acá, que sería la política Trump, también se suma al arancel que se paga en Estados Unidos por comprar un Mercedes. No estás pagando solo un 15, sino que estás pagando un 15 más otro 15, que es el derivado del menos valor que tiene el dólar en comparación con el euro. Así es que, en realidad, el arancel impuesto, por efecto cambiario, se aumenta un 30% o más. Eso es lo que pasa con los coches, que es una de las materias más duramente castigadas, pero luego hay que hablar de lo nuestro. Lo nuestro es completamente incomprensible. ¿Por qué nos atiza con todos los productos agroalimentarios este acuerdo que es lo que molesta a Macron, porque Francia es otra de las grandes sacudidas por este asunto? Pero bueno, en el fondo llegamos a la conclusión de que a los burócratas de Bruselas, pues lo que les pase a los campesinos que no desean
tener en el barco europeo, pues también les importa un higo, ¿no? Entonces, que fastidien a los de la aceituna de mesa, a los del aceite o al vino o a los licores, pues les da igual, porque no les parece que ese sea un sector de futuro. Ahora estamos todos con los sectores de futuro, los que pueden los ser chips de inteligencia artificial formados por la inteligencia artificial. Pero luego hay una inteligencia natural que viene a decirnos a todos que, tal como van las cosas en el campo en España y en parte de Francia y en parte de Italia, estos aranceles son la puntilla, lo que descabella a los que producen pues aceituna de mesa o aceite de oliva con ánimo exportador, o los que llevan a vender allí vino o cava, que han hecho esfuerzos bestiales de 15, de 20 años por posicionarse en el mercado americano, que no es nada fácil, por estar en las distribuidoras, por entrar con una relación buena de precio. ¿Por qué se vende el vino español allí, donde compite con todos, con el chileno, con el australiano, con el californiano, con los franceses? Pues es una relación calidad-precio y un hacerte conocer, que eso vale mucha pasta y mucho esfuerzo. Y ahora nos van a sacar de los lineales de los supermercados, porque por precios la gente se va a ir al vino chileno, argentino o californiano o el que sea. Si bien es verdad, y punto y aparte, si bien es verdad que esto suele producir un aumento del precio conjunto y colectivo de los vinos en los supermercados, porque como el vino europeo va a llegar pues $10 más caro por botella, al productor de California le empuja la vida y la codicia a subir sus precios $5. Pero aún así te van a sacar del mercado a muchos, a los que exportan vinos, a los que exportan cavas, lo del a los que aceite. exporten por precio, sí. Claro. Pero ahí ya sabe usted lo Pero que pasó con el agua mineral Perrier en Estados Unidos, bueno, ¿no? Pero ahí hubo un castigo político importante, a Francia. Acuérdese que eran los momentos en los que Francia le cuestionaba a Estados Unidos no sé qué cosas, y entonces ahí el agua Perrier, que bueno, era una pijería porque hay aguas minerales excelentes en Estados Unidos, pues la gente decidió, sí, esto es francés, pues ahora se van a enterar. Sí, pero eso vino después, pero digo, cuando se metió Perrier en Estados Unidos, empezó y no tiraba, ¿no? Y entonces decidieron contratar a un consultor americano para ver por qué el agua Perrier, tan excelente y tan de la que están orgullosos no se vendía lo suficientemente, y el consultor les cobró una pasta por entregarles un informe donde las conclusiones eran un único párrafo. Dice, tripliquen el precio. Dice, ¿cómo? Tripliquen el precio. Y efectivamente triplicaron el precio, y entonces empezaron a vender el agua Perrier no como agua mineral, sino como producto de lujo. Y claro, se forraron y empezó a venderse un montón. Luego, posteriormente, ya hubo la cosa política del castigo político de dejar de comprar Perrier. Pero al final, pues dices, ¿qué vinos se van a vender europeos en Estados Unidos? Los que vayan a competir en producto de lujo. Desde luego, competir en precio con los productores californianos o chilenos, imposible. ¿No? Imposible, olvídate. Sí, de todas formas, en todo esto de Trump, a mí hay una cosa que me gusta recordar, una anécdota, que es que me parece que indica cuál es el error fundamental que se ha cometido con Trump por parte de prácticamente todos los políticos occidentales. Cuentan de Rajoy una anécdota que es muy sintomática. En la primera legislatura de Trump, Rajoy fue de viaje oficial a Estados Unidos, y entonces Rajoy se quedó extrañadísimo porque en 4 días los homenajes, los agasajos, el cómo le trataron, o sea, vamos, parecía que hubiera llegado allí el príncipe de Arabia, ¿no? De cómo le trató la administración Trump y el propio Trump. Estaba Rajoy asombrado y le preguntó a un asesor de Trump, dice, pero ¿por qué me trata tan a cuerpo de rey, tan bien? Y le contestó el otro, es usted uno de los 4 únicos presidentes de gobierno en el mundo que no han puesto a parir a Trump ni se han reído de él. Con lo cual Trump le respondía tratándole, pero vamos, como si fuera eso, el príncipe de Arabia. Ese es el error que han cometido los políticos europeos. Dándole la vuelta a la anécdota, Mariano, significa que en la Casa Blanca, cuando un presidente de algún país del mundo
quiere visitar a Donald Trump, lo primero que se estudia es qué ha dicho de él en el pasado, ¿no? Hombre, por supuesto. Ya Vamos, y además estoy seguro de que lo tiene todo apuntadito para pasar la factura. Por cierto, ha habido un detalle muy curioso, porque el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Trump se ha firmado en Escocia. ¿Por qué? Pues porque allí resulta que Trump tiene una mansión heredada de sus antepasados escoceses o algo por el estilo, y entonces allí ha recibido a Ursula von der Leyen y tal. Y se ha reunido con Keir Starmer. Campo de golf privado. Y se ha reunido con Keir Starmer y hemos asistido al curioso espectáculo de que el que ha actuado como anfitrión es Trump. Ha recibido a Keir Starmer en su mansión y es él el que ha salido a la puerta a recibir al primer ministro británico. Vamos, les humilla como quiere. O sea, es una cosa espectacular. No, sí, Trump es un genio de este tipo de puestas en escenas. Lo hemos visto muchas veces, como incluso cuando viaja a Corea del Norte, acordémonos, cómo agarra a Kim Jong-un y le menea, ¿no? En un signo de, oye, he venido aquí, estoy en suelo norcoreano y encima estoy dominando yo la situación. También lo hace, evidentemente, pues con estas puestas en escena en el Reino Unido. Esto va muy ligado, pues, a este manual de liderazgo que muchas veces te exige ser tú el que toma la iniciativa de estas cuestiones para sugestionar un poco al oponente que tenemos en medio. En este sentido, Ursula von der Leyen no tiene nada que hacer contra este tipo de puestas en escenas del presidente Trump, que se lo hemos visto hacer esto también con Xi Jinping y incluso con Vladimir Putin. Quiero decir que es una persona acostumbrada a este tipo de situaciones. Y yo creo además que la administración Trump, que está acostumbrada a otro tipo de situaciones de las que nos encontramos en la política española día a día. Estados Unidos está lidiando con la geopolítica y la política internacional de alto grado todos los días. En España al final esto va a la deriva, ¿no? Cuando Sánchez de una forma pues muy irracional y poco calculada pues rompe sus relaciones con Argelia, parece que hace la cosa a impulsos, ¿no? Parece que hace la cosa en función de lo que incluso a veces le dicta Marruecos, pero a veces se nos olvida que hay países que hacen la cosa a otros niveles y trabajan a otros niveles en este sentido. Entonces, bueno, pues a Trump siempre hay que leerle la jugada detrás de lo que va haciendo, ¿no? La segunda intención. Hay que leer entre líneas. Al final hablamos de un presidente que se presenta en Siria, mide muy bien sus palabras, pacta una serie de cosas con el gobierno sirio, después se presenta en Arabia Saudí, dice otras cosas muy calculadas para intentar mantener un equilibrio y una estabilidad. Entonces, claro, intentar juzgar a Donald Trump, que además es el presidente soberano de los Estados Unidos y tiene que beneficiar a los Estados Unidos. Tampoco se le puede culpar por este tema de los aranceles, porque él al final está cumpliendo su programa electoral, que es hacer esta reindustrialización de los Estados Unidos, volver a hacer competitivo al producto estadounidense, y el que tiene el problema es el de aquí, es el de la Unión Europea. La Unión Europea lleva mucho tiempo poniéndole la zancadilla a los agricultores españoles. Incluso la propia PAC tiene un impacto muy negativo en la competitividad de la agricultura europea. Y entonces, claro, pues, un pequeño dato con respecto a eso. En 2016 había en España 945.000 explotaciones agrícolas. 7 años después, en 2023, había bajado a 784.000. Es decir, habían cerrado en cuestión de 7 años 160.000 explotaciones agrícolas, 2,6 explotaciones agrícolas cerradas cada hora. Aquí no estaban los aranceles de Trump. Luego, claro, entonces habrá que preguntarse. No, eso está claro. Ahora, vamos a ver algunas apuntes a propósito de los aranceles. En primer lugar, me preocupa más el anexo de los aranceles que los aranceles en sí mismos. Las compras billonarias de productos energéticos a Estados Unidos y de asuntos militares. Cosa que ha venido a desinflar las expectativas, por ejemplo, de Indra en la bolsa española. Porque, hombre, si ahora le tenemos que comprar a Trump, pues nosotros ya no tendremos que hacer el tanque de última generación o el avión o los sistemas de no sé qué. Y luego,
ya hemos pasado el momento cumbre del espectáculo arancelario. Y ahora viene el día a día. Y en el día a día van a ir descubriendo los actores pues algunos asuntos. El primero, que esto producirá inflación en Estados Unidos, porque ese californiano que sube $5 su botella de vino, animado porque los vinos españoles han subido 10, eso produce inflación. También produce inflación pagar el que pueda hacerlo $10 más por una botella de vino español. Y de todos los productos que lleguen allí, eso genera, obviamente, inflación. Veremos cómo lo torean. Luego, la cantidad de los ingresos, veremos si equivale, si vale la pena, si sirve para permitir la reducción de impuestos prometida por Donald Trump y compensa pues la merma que puedan tener los productos americanos donde les han planteado aranceles recíprocos. Y luego hay un tercer asunto que para mí es el más grave. Decías tú antes, y con ello mejorar la productividad de los asuntos de los productos americanos que se exportan al exterior. No, eso no lo está haciendo. Lo que está haciendo es cómprame un coche aquí en Estados Unidos y yo te lo subvenciono. Yo te pago una pasta que te supone un 30 o un 40% del coche que compres, siempre que sea made in USA. Bueno, eso no sirve para mejorar la productividad de los coches americanos. No seguirán como hasta ahora, sin venderse lo suficiente en Europa por problemas de competitividad, o en Japón, ya no digamos en China, donde no van a entrar ni de coña. Eso pasa en general con el resto de productos. El aumento de productividad que sería deseable para que pudieran mejorar su balanza comercial suficientemente los norteamericanos, no es una prioridad, más bien lo contrario para la administración Trump, que prefiere solucionarlo de forma pues a bote pronto, ¿no? Oye, lo que hago es les financio parte del coche y seguro que me lo compran aquí. Sí, pero seguirá siendo de las mismas características ese coche. Los americanos compran los coches por impulso, porque cada 3 años hay que cambiar de coche. Punto pelota. Y lo que quieren es que tenga pues unos salpicaderos con muchos mandos y muchas conectividades y mucho rollo de este. Que gaste o no gaste les da igual. Que el coche dure les da igual. Claro, con criterios así en Europa vendes pocos coches, porque los criterios en Europa son completamente distintos a esos. Pero yo creo que el objetivo de Trump no es tanto vender coches en Europa como que los coches que se vendan en Estados Unidos sean fabricados en Estados Unidos. Pero eso es una cierta miopía, porque no corrige el problema de fondo, y es que los coches americanos no son competitivos porque les falta un punto para poder competir con las grandes marcas mundiales. Toyota, que es la número 1, por ejemplo, ¿no? Entonces no hay innovación, sus motores se quedaron anclados en los años 80 y, bueno, son coches que te pueden gustar, no digo que no. Puedes tener el capricho y pagar el gusto y las ganas por tener un coche americano en Europa, claro, pero los grandes compradores, la gran masa de compradores de coches del mundo va a seguir prefiriendo, si van por la línea baja de consumo de gastarse poca plata, un coche chino, y si van por la gama alta, pues se van a ir a un Mercedes o a un Lexus o se van a ir a un Toyota. Si es que logran un Mercedes y no ha cerrado antes Mercedes gracias a los esfuerzos de la Comisión Europea. Eso es posible. No, pero ahí hay una cosa que dices, los coches americanos efectivamente pues son coches, por ejemplo, que en temas de consumo pues son mucho peores que los europeos. Pero claro, es que uno se va al precio de la gasolina en Estados Unidos y en estos momentos el litro de gasolina cuesta 0,72 euros. Oiga, es que aquí en España pagamos más del doble. ¿Cómo son los salarios en España comparados con Estados Unidos? Claro, es que es una diferencia abismal. Y encima Trump ha logrado, gracias a que ha dicho no, aquí se prospecta y se extrae todo hidrocarburo que haya, Trump ha logrado que baje el precio de la gasolina en el último año un 10%. Aquí, como estamos con la gasolina y los hidrocarburos en Europa, bajando un 10% al año, pues no lo creo. Entonces, no sé, que me parece que hablamos de realidades económicas distintas y Trump sí está haciendo que la economía americana se revitalice y, ojo, está empezando a equilibrar las cuentas. Pero fíjese usted una cosa. Vamos a dejar los coches de lado. Sí. Vamos al aire acondicionado. Usted y yo crecimos con una marca que era Carrier.
Carrier. O Johnson, Johnson. Hoy todo lo que usted y yo vemos en las tiendas, que es lo que la gente compra más, es chino. Y si no, coreano. Pero no hay marcas americanas, tampoco hay marcas europeas, evidentemente. Vamos a los frigoríficos. Los frigoríficos han quedado embalsados en manos de Corea del Sur. O de China. Pero desde luego, usted y yo empezamos a ver las neveras de 2 puertas en casa de algún amigo rico y eran americanas todas. Sí, y ahora ya todos los electrodomésticos son ninguna. chinos. Claro, pero precisamente coreano. Eso es lo que Trump quiere revertir. Pero eso no lo conseguirá revertir nunca si no empata en duración del modelo, en capacidades técnicas del modelo, que ofrezcan ahorro energético, que sean competitivos con lo que ahora nos han acostumbrado a tener en casa. Pero por lo menos lo que estaba, que es un poco por donde iba antes, no hablaba tanto de las exportaciones, sino como el comercio interior de los Estados Unidos. Trump al final no es un secreto para nadie que es un aislacionista nato en este sentido, y lo que está intentando hacer es reindustrializar los Estados Unidos, aunque sea para el comercio interior. En este sentido, evidentemente, competir con un país como China, que tiene una capacidad de deslocalización de las empresas extranjeras, de la mano de obra extranjera tan grande, es muy difícil para los Estados Unidos sin hacer una devaluación salarial enorme. Claro, y en este sentido es donde Estados Unidos y donde Trump afronta su gran desventaja respecto a la producción china. Es evidente que a Estados Unidos sí que es verdad que le queda un plus por llegar a la calidad que tiene, por ejemplo, no es el producto chino en qué estándares de calidad está, pero bueno, el producto europeo desde luego sí, y con los vehículos se ve bastante bien. Antes hablabas del vino, un vino californiano muy difícilmente puede competir a nivel calidad con un vino español. O sea, me parecería increíble, ¿no? Tampoco sé mucho de vinos californianos, pero tengo mis dudas de que pueda competir en ese sentido. Entonces, yo creo que esta es la vocación de Trump, ¿no? Que sea, por lo menos el producto estadounidense sea consumido internamente en los Estados Unidos y no tanto esa guerra de exportaciones. Yo creo que debemos recurrir al marketing agresivo. Por ejemplo, pues lanzar una versión heavy metal del vino que tiene Asunción, no es blanco ni tinto ni tiene color o alguna cosa por el estilo. Hay que entrar con creatividad. Bueno, hacemos una pausa publicitaria y nos vamos a hablar de Pedro Sánchez y su comparecencia de ayer. Se puede tener cara dura, mucha cara dura, muchísima cara dura, y luego ser Pedro Sánchez. Pausa y a ello. ¿Quieres recibir mensajes de Julio Ariza para estar informado de todo lo que ocurre en el mundo? El Telegram de Julio Ariza tiene todo lo que necesitas. Solo tienes que abrir la aplicación de Telegram en tu teléfono móvil y en la zona del buscador escribir Julio Ariza. Fíjate en que sea el canal oficial, el de @JulioArizaElToro. En cuanto lo tengas, solo tendrás que hacer clic y una vez aquí dar a la opción de unirme para seguirlo. Y listo. Noticias alternativas, reflexión y vídeos interesantísimos en @JulioArizaElToro. Y ahora también en WhatsApp. Conecta con Julio Ariza. El DHA omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora mederinutrición.com. El restaurante El Torreón está de moda. Vende copas a sus 7 terrazas al aire libre en la cima del Monte de El Pardo. O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña. Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores. Fantástico parking. Reservas en restauranteeltorreón.com. El plan más refrescante del verano. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza en Madrid, utiliza el tratamiento más eficaz para la enfermedad del ojo seco con la nueva tecnología de luz pulsada óptima IPL,
Con centenares de pacientes tratados y excelentes resultados, la doctora Iradier es referente en España de esta innovación oftalmológica. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. Escucha este programa cuando y donde quieras. No importa si te perdiste el directo, porque lo tienes completo en podcast. Encuéntranos en iVoox, Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts. Radio Libertad, a un clic de distancia. No sé si tenemos el corte de ayer de Sánchez hablando. Fue una comparecencia larguísima, además, como siempre, comparecencias sin tampoco someterse a una rueda de prensa en condiciones de la gente, y luego se pira de vacaciones. Escuchemos algo de lo que dijo ayer. Porque contamos con un sistema sanitario de primera, porque tenemos un tejido productivo vibrante que ofrece unos servicios públicos y unos bienes públicos únicos, y porque tenemos las calles más seguras, no voy a decir del mundo, pero casi. De hecho, medios de comunicación... Tenemos las calles más seguras, no voy a decir del mundo, pero casi. Del mundo. ¿Por qué quedarse en casi, no? Del mundo. Bueno, pues es que este hombre, pues eso, no tiene límites. No tiene límites, no tiene factores inhibitorios. Él se pelea contra la verdad por nada, por una calderilla, porque vamos a ver, no te cuesta nada decir tenemos las calles bastante seguras en comparación con el resto del sur de Europa, o sea, algo más digestible. Lo mismo le pasó con las 100.000 viviendas sociales. Bueno, si eres un purista vas a decir, oiga, vamos a ver, la última promesa fue de 184.000 no cumplida. ¿Qué hace que se reduzca ahora la oferta a 100.000? ¿Dónde están las 84.000 restantes? En esos términos, 84.000 es un alto porcentaje, ¿no? Si eres menos purista, dices, pero vamos a ver, tío, llevas un año prometiendo este tipo de cosas y no has hecho ni una. Si eres un poco más... partidario de profundizar en los temas, dice, bueno, vamos a ver, pero ¿tú qué competencias tienes en materia de vivienda? Dice, ninguna. Dice, pero entonces, ¿cómo te permite? ¿Para qué haces esto, Pedro? Haz otra cosa. Digo, oye, pues voy a reunirme con los presidentes autonómicos, les voy a facilitar un fondo que financie la construcción. Pero claro, es que el problema es que construir eso es muy caro si no participa el sector privado, y eso no lo queremos, porque eso le arma un lío con la otra parte. Siempre es lo mismo. El lío que me arma con la otra parte me impide proponer cosas razonables que se puedan llevar a cabo. Luego hay otro insulto mayor. Dice, oiga, desde que yo estoy, el poder adquisitivo de los españoles ha mejorado un 9%. ¿Cómo? ¿Qué dice usted? ¿Qué? Pero si nuestro poder adquisitivo ha empeorado desde que usted llegó, ¿cómo lo mide esto? Pues sí, lo mides en términos absolutos, no referencias la inflación, tampoco referencias el aumento de obligatoria aportación de los impuestos que él ha subido, que fueron 92, de eso no hablas, ¿no? Ahora, el poder adquisitivo de los españoles está como nunca, pletórico. El empleo. Es que ahora 22 millones de españoles trabajan. Pero ¿para quién habla diciendo esas cosas? Porque claro, cuando le dice a la gente, no, vuestro nivel adquisitivo ha subido, la gente dice, que voy todos los días al supermercado. Claro, ¿cómo que ha subido mi nivel adquisitiito? Sé lo que me queda a final de mes. Entonces añade a la miseria el insulto, con lo cual... Pues yo creo que es contraproducente para él, ¿no? Pero yo creo que eso lo dice para su votante, porque su votante al final solo cabe una explicación, es que necesite que le mientan. Es decir, porque si no se explica. Yo creo que necesitan una mentira, es decir, que él les cuente una película en Wonderland para poder seguir votando a Sánchez, que recordemos que es una cosa que a mí me escandaliza, que sigue siendo después de todo segunda fuerza política en las encuestas en este país, que es increíble. Eso quiere decir que hay un porcentaje relativamente alto de españoles que siguen comprando estas mentiras, entonces algo le funciona.
Lo que es evidente es que, por lo menos en materia de seguridad, es un auténtico disparate cuando precisamente lo que estamos viendo es un auge de la delincuencia en la calle. Bueno, lo hemos visto en Torre Pacheco, lo hemos visto con la chica que han quemado viva en Canarias. Efectivamente, lo estamos viendo constantemente y diariamente en el Raval, en Barcelona, en el Príncipe, en Ceuta, en el Ejido también están las cosas, en Almería están las cosas muy duras en este sentido. Entonces coincide, ¿no? Esta mentira de Sánchez coincide precisamente con esta escalada de la visibilidad de los problemas migratorios que está viendo en España. Cada vez España a marchas forzadas se parece más a países como Francia, donde ya no impera la ley, sino que imperan las propias comunidades extranjeras, donde ya las zonas no-go proliferan en prácticamente todas las ciudades, donde la población europea, cristiana europea, se está guetarizando, ¿no? Se está exiliando incluso de las ciudades a los pueblos para sobrevivir a esta oleada migratoria que llevan mucho tiempo sufriendo, y España se está equiparando poco a poco a esto. Entonces coincide que Vox crece en las encuestas porque la gente se está dando cuenta de que hay un problema migratorio en España. Démonos cuenta de que ha habido unos casos que son muy sensibles y que yo creo que a cualquier español le hacen reflexionar seriamente, por mucha propaganda pro inmigración que pueda haber, le hacen reflexionar seriamente. El pegar a ancianos es una cosa intolerable para cualquier sociedad del mundo, es decir, intolerable. La violencia contra la mujer es una cosa intolerable para cualquier sociedad del mundo. No estamos hablando de un atraco, no estamos hablando de unos robos en viviendas que están mal, pero que la gente no tiene tanta sensibilidad. Estamos hablando de ataques de esta población contra los sectores más vulnerables de la población española. Entonces esto genera una sensibilidad, y el PSOE ante este problema tiene dos opciones. Uno, reconocer que eso está sucediendo y desmontar todo su discurso y decirle a Vox: oye, mira, entra aquí y haz lo que te dé la gana. Dos, adoptar unas medidas contra el tema de la inmigración, o lo que está haciendo, que es simplemente mentir y mantener un relato falaz que por lo menos le permita mantener esta base de votantes, ¿no? Ya, lo que pasa es que yo imagino que dentro de los votantes socialistas, pues hombre, hay un amplio abanico de votantes. Los hay que votarán a Sánchez, haga lo que haga, igual que los hay en todos los partidos hooligans. Luego habrá otros que le votarán a Sánchez, hombre, pero si no traspasa ciertas líneas rojas. Y habrá otros, bueno, muchos ya le han abandonado. Hay votantes que viven a diario en los barrios lo que es la sensación de no poder dejar que tu hija vuelva sola a casa por la noche. Por ejemplo, votantes socialistas. Entonces, ¿qué piensa un votante socialista al que le ha pasado eso? Que es una novedad. Hace 6 años no le pasaba. Su hija podía venir sola a casa por la noche. ¿Qué piensa ese votante socialista cuando escucha a Sánchez decir que estamos, hombre, no en el lugar las calles más seguras del mundo, pero casi? Pues piensa, este hombre o está loco, o es un mentiroso profesional, o le importa un soberano bledo todo, ¿no? El tío vive en el distrito de Moncloa la Vaca, quiero decir, a partir de... Alguien que soporta en un discurso, es que los gobiernos del PP duran 4 años siempre, en cambio los gobiernos socialistas duran 4 minutos. Oiga, pero vamos a ver, ¿usted sabe cuántos años ha gobernado el PSOE y cuántos años ha gobernado el PP en el país? Hombre, no diga esas cosas, no necesita usted ser tan estrafalario, ni tan mal, como le gusta decir ahora, para parecer más juvenil y supuestamente conectar con el voto joven. Es un descaro lo de este hombre. En materia migratoria, quiero contar una cosa. No sé si con hojas de palma, pero una dotación del Cuerpo Nacional de Policía en horas recientes llevó a Barajas a 5 tíos. 5 tíos que han sido efectivamente expulsados en un avión comercial, subidos al avión y enviados a su país. Entre los 5 acumulaban 100 delitos. 100 delitos. 100 delitos. A 20 delitos por barba. A 20 por barba. Algunos sí, pero 20 por barba. Bueno, el Ministerio del Interior no nos quiere decir a dónde los han llevado. Por supuesto, no nos quiere decir qué nacionalidad tenían. Desde luego no quiere decirnos qué delitos habían cometido, porque pueden ser delitos. Si han hecho eso, es que no son hurtos. Son delitos de más intensidad, mayor gravedad social, ¿no? Pues robos con fuerza, o vete a saber qué cosas, ¿no? Eso está
Bueno, eso digo lo de las hojas de palma porque en la policía están asustados. Dice, pero bueno, han expulsado a 5 tíos. Luego se puede expulsar a los delincuentes. ¿Y cómo se hacía esto? Saca el impreso. ¿Y dónde hay que llevarlo? ¿Y en el aeropuerto a quién se los entrego? ¿Al comisario? No, esto ya va directo a la pista. Claro. ¿Y los billetes se compran? No, los billetes van por una vía al Ministerio del Interior con la compañía aérea directamente y ya. Claro, es que no hacen ni una sola de esas expulsiones o reenvíos de esos nacionales. ¿Cómo están las cárceles españolas? Yo les digo a los oyentes que lo pueden comprobar desde sus casas. El día que tengan que ir al juzgado por cualquier asunto pues, menor de ser testigo de un accidente de tráfico o cualquier tontería de estas que te llaman a declarar y tal, cuando vayan ustedes al juzgado, el que sea, me da igual, miren el tablón de anuncios y verán las buscas y capturas que ordena ese juzgado de instrucción. Y léanse los nombres y hagan su propia encuesta de lo que está pasando de verdad en España. Si quieren saber cómo están las cárceles, pues los funcionarios de prisiones lo explican, el porcentaje que hay de presos o de presas nacionales y extranjeros. Aquí hay un problema tremendo que está en la epidermis de la sociedad española con pintas de ser cáncer, que es el problema de la droga, ante el cual todo el mundo mira para otro lado. También los partidos políticos en general y hasta ahora han mirado para otro lado. Espero que eso cambie en breve, pero de momento es así. Oiga, la droga, miren lo que pasa, que hay un pueblo, el de ayer, os cuento el de ayer, un pueblo de la provincia de Teruel. Teruel existe. 9 plantaciones de marihuana extraordinarias, todas ellas perfectas. Las plantitas crecen en Teruel de maravilla. ¿Quién dijo que era un clima frío? Crecen como nada. Tenemos ejemplos diarios de cómo todo esto se apodera, no del mundo rural solo, de las ciudades, del mundo rural. Hay una generación en los sitios donde esto aprieta más, hay una generación de jóvenes que prefiere bajar fardos de las, como les llaman ellos, las barcas estas hinchables que traen el asunto de Marruecos, o conducir vehículos, las gomas las llaman, bajar cosas de las gomas, esconder, trapichear. Hay una subpoblación española. Estos chicos de Torre Pacheco, por decir algo lo de chicos, estos maleantes indeseables que agredieron al anciano aquel, o al hombre mayor aquel domingo, ¿no? ¿Estos de qué viven? Los sociólogos se hartan de hablarnos de la segunda generación. Claro, los padres vinieron a recoger melones, a plantar lechugas, pero los hijos, como eso es muy duro en el campo, pues los hijos hacen como los españoles. No queremos trabajar tan duro. No, ¿y de qué viven entonces? ¿De qué viven los agresores de ese hombre? Hablemos claro, del trapicheo. Sí, desde luego. El trapicheo, pero Ojo, y de las ayudas públicas. También. Recientemente un empresario me contaba que tenía un trabajador que era su mejor trabajador, marroquí. Tenía un sueldo de 1.600 euros mes. Y le llega un día y le dice que dejo el trabajo. Le dice, ¿por qué? Le dice, pues porque voy a tener mi tercer hijo, entonces si dejo el trabajo paso a estar en paro, soy vulnerable, me dan 600 euros por hijo y gano más por la ayuda pública que por lo que gano aquí. Y dice, pues nada, pues tienes razón, las matemáticas son las matemáticas, ¿no? Claro. Sí. No, estos chavales de Torre Pacheco, además son muy jóvenes, es muy preocupante porque es muy joven. Yo creo que en líneas generales la delincuencia entre los españoles, entre los jóvenes españoles, ha disminuido, pero claro, se está viendo acrecentada por esta inmigración que además se colectiviza mucho. Es muy preocupante ver a estos chavales de Torre Pacheco. Yo los investigué mucho en TikTok, incluso podías encontrar los perfiles de algunos de los que veías en vídeos subiendo a cara descubierta, pues vídeos con cadenas, con palos, con bates de béisbol, pues amenazando, enfrentándose a la Guardia Civil.
y les veías en sus perfiles y al final tienen un sentimiento identitario marroquí muy duro de estamos, e incluso adoptan en cierto momento una retórica de estamos actuando casi un colonialismo, ¿no? De que están viniendo a España porque quieren conquistar España. Realmente esta gente no creo que haya estudiado, no creo que tengan ni idea de qué era el Al-Ándalus de verdad, no pero lo han oído que bueno, pues que les han contado que esta tierra fue suya, y esa retórica, por ejemplo, sí que la adaptan. No desde un punto de vista, seguramente no lo hacen ni siquiera desde un punto de vista político, pero la adaptan como una forma de neodelincuentismo, que es lo que aplican, y dedican su vida, pues esto, entre el trapicheo y el hurto. Yo creo que esas son las líneas en las que se mueven. Decía don Luis que claro, en este sentido, y volviendo un poco al Partido Socialista, claro, que hay votantes socialistas que tienen alguna línea roja ante esto que vivimos. Y claro, yo me pregunto, ¿qué línea roja le queda ya al Partido Socialista por trasvasar? Porque es que no se me ocurre ninguna, porque hace 2 semanas han estado defendiendo prácticamente en la práctica a los agresores de Torre Pacheco en todas las televisiones que están controladas por el Partido Socialista. Entonces yo creo que esta mentira en la que vive el PSOE, de algo sí que les tiene que servir. Porque esta base de votante, si no se sostendría. No, yo creo que no, que es otra cosa. Yo creo que intentan, por ejemplo, amedrentar a los que protestan, negar que exista el problema. Yo creo que están en reacción un poco a la desesperada ante a la defensiva total. Sí. Claro, sí, pero hay cosas que, no digo al votante del PSOE que puede que le den igual, o al votante de otras opciones que puede que le den también igual. Pero vamos, no es aceptable que un tío se salte lo que explícita y taxativamente dice la Constitución sobre formular o no formular presupuestos. No es. Ayer llegó a la rueda de prensa como si diera una concesión. Dice, no, presentaré presupuestos el año que viene, 2026. No, estás obligado a hacerlo. No me lo vendas como un elemento de tu activo político. Estás obligado a hacerlo. Si no lo hiciste en el año 25, allá tú, pero tú estás obligado a llevarlo a las Cortes, los presupuestos. Luego que te los aprueben o no, ya veremos. Y si no te los aprueban, pues se tendrán que prorrogar. Pero un presidente del gobierno de un país democrático no puede subirse a la tril ayer 45 minutos, tú decías antes un discurso largo, 45 minutos, aceptar 4 preguntas, que fueron estas 4, y decir que, si no consigo un acuerdo para presentar los presupuestos con los que cada vez me giran más la cara, seguiré sin presupuestos. 2 años, 2 veces, vulnerando el principio constitucional que le obliga. Los presidentes del gobierno tienen obligaciones, es lo que el hombre este no entiende. Él hace lo que le da la gana. Por eso su mujer usa el Falcon y nadie lo entiende, pero luego no se explica, luego no se dice, ya puedes preguntar que no te voy a contestar, y así vamos trampeando el día a día con un resultado final de descrédito internacional, de empobrecimiento de los españoles, que vamos a ver cómo lo resolvemos, y luego de una putrefacción de las leyes generadas, los derechos recreados con dinero que está en la deuda española, pero que no, en fin, algún día alguien destapará esa caja y dirá esto cuándo, cómo y de qué forma se va a poder pagar. De ninguna forma. Dice, bueno, este mes de junio les caen a la deuda 28.000 millones, paga doble, funcionarios y jubilados, ¿no? Claro, es que es una barbaridad, esa es una rueda que espero que no pase, pero si llegara a empezar a subir el tipo de interés de la colocación de la deuda española, nos manda a la lona, pero directamente. No somos el único caso en Europa, Pero no, bueno, Francia, curiosamente, está peor, ¿no? Sí, pero la cuestión es, ¿qué se hace con la deuda? Yo no digo que Macron haya encontrado la solución, lo dudo. Pero, hombre, en España lo que estamos haciendo con la deuda es comérnosla, como si fuera un plato de gambas al ajillo, comérnosla, qué rica, y tira para adelante. Y venga a dar nuevas asignaciones, venga a dar nuevos derechos, falseando la realidad. Ayer contó lo que hoy aprobará el Consejo de Ministros. Esto de la ampliación, del permiso de nacimiento, del alargar 1, 2 o 3 semanas, ya veremos en qué queda, porque no me fío un pelo, esto de la prórroga del permiso por nacimiento. Esto nos ha costado una multa europea
hemos pagado 10 millones de euros porque esto no se ha hecho a tiempo. Esto se tenía que haber hecho ya. Pero como había una tensión con los de Sumar que querían más y ellos querían dar menos, se les pasó el arroz. Y resulta que hemos tenido que pagar una multa. Resulta que lo que hacemos es trasladar una directiva europea al tejido laboral español. Y sale este tío con un rótulo que dice cumplimos y un símbolo conforme ya hemos cumplido, sale, dice que el 45% del programa ya está cumplido. Que todas las leyes que ha enviado, un 86%, se han podido aprobar. Con lo cual, oye, ni tan mal, ¿verdad? Y encima nos cuenta que nos va a regalar 2 semanas que pagará alguien, porque eso lo pagan las empresas. A ver, entendámonos bien. 2 semanas más, porque yo lo valgo, porque soy Pedro Sánchez y os las voy a regalar. Y así quedó bien con Sumar. No, no es verdad. Nos han metido una multa en Europa porque esto era una obligación y no se ha llevado a cabo. Está bien de mentiras. Yo creo que a Sánchez, y sobre todo analizando el votante sociológico, hablo en la calle, del Partido Socialista, le contaba también recientemente a Esparza una anécdota que yo tengo, que es que es cuando yo analizo el votante socialista me fijo mucho en una tía abuela que tengo yo que vive en Valencia, en la costa, en un pueblo de la costa. Sabéis que es un lugar que, como Murcia, está tomado cada vez más por la inmigración, una inmigración islámica. Entonces yo muchas veces la escucho hablar, la llamo de vez en cuando y ella me cuenta y me dice que bueno, que la inmigración muy mal, que el pueblo cada vez es más inseguro, que ve a las moras, como las llama ella, vestidas con el burka, dice esto no es normal, no sabes quiénes son, los chavales, aumentan los robos, hay un clima de inseguridad, ya no puedes dejar las puertas abiertas, es un pueblo, ya no puedes dejar las puertas abiertas como se hacía antaño. Y entonces ella te expone todo unas problemáticas. Y finalmente, cuando le preguntas, bueno, pero las próximas elecciones, ¿qué hacemos? No, bueno, yo voy a votar al PSOE porque yo soy del PSOE y seré del PSOE. Entonces yo creo que es un buen reflejo de cómo es el votante socialista. Yo muchas veces, escuchándole, digo, pero tú eres una votante de Vox que cree que eres votante del PSOE. Es decir, tú eres votante de tus ideas, las problemáticas que tú identificas socialmente, son problemáticas que las soluciones, el único partido político que las da, el único partido político que hace una lectura real de estas problemáticas es Vox. Sin embargo, dices, voy a votar al PSOE. Yo creo que es un votante mucho más mayoritario de lo que tenemos, que quizás no se guía tanto por la mentira, o no se deja engañar tanto por la mentira, sino por su fanatismo, su propio fanatismo. Bueno, en el Partido Popular existe el mismo tipo de votante. Sí. En todos los partidos. Son los míos, y sí, como sí. son los míos, esto no me importa lo de Noelia Núñez, lo grave es lo de tal. Y lo de Montoro tampoco existe. Claro. Por cierto, yo empiezo a pensar que lo de Montoro tampoco va a existir. No digo que ¿Por no qué? existe. Pues mira, porque este juez es un poco raro. Este juez de Tarragona, que tuvo enterrado esos 7 años, ha causado un expediente de nulidad clamoroso. ¿Por qué? Porque ha vulnerado los principios de aquel que era investigado sin confirmarle esa investigación. Si no abres la causa, Montoro, por ejemplo, pues se ha enterado como nosotros de que le han abierto una causa hace 7 años y ha estado en secreto en un cajón. Y eso, pues el derecho es el derecho y hay que aceptar como es. Se han vulnerado un montón de cosas. Por ejemplo, el imputado tiene derecho a que se le investigue en el juzgado donde, según la ley, procede, donde se comete el delito. Dice, no, en Tarragona. ¿En Tarragona? Pero perdóneme usted, ¿por qué en Tarragona? Si acaso en la Audiencia Nacional, ¿no? Si es pluriregional o pluriprovincial, que vaya a la Audiencia Nacional. Eso también se ha vulnerado. Entonces, yo lo lamento, porque me parece que están saliendo cosas muy interesantes de todo este sumario, que vienen como a... Él no ha hablado, pero eso también es un signo de que no debe ser muy inocente de estas prácticas, ¿no? Pero en cualquier caso, indiciariamente lo que va saliendo en la prensa es muy grave, pero se va a ir todo a hacer puñetas por este juez que se ha creído que él es quien va a decidir si un procedimiento debe o puede estar en fórmula de secreto en su cajón 7 años de... No, esto no puede ser. Que no ¿Y sabemos por qué ha estado 7 años en el cajón? Él ha dicho que, el juez, ha dicho que esto lo hizo porque la lungamanus del señor
Montoro podía estropearlo y por lo tanto se tenía que llevar todo con enorme cautela. Y claro, pero eso vale hasta que mandaba el PP, ¿no? Claro. Y luego que lo explica, dice nada. Es evidente en este sentido que además es que lo avisa Sánchez 3 días antes de que salga. Es evidente que el PSOE necesita desviar el foco de atención, ¿no? Y probablemente ha rescatado esto porque en medio de la crisis de la corrupción del PSOE, pues le venía bien pues señalar también al entre comillas adversario, aunque no es poco adversario. Pero yo creo que sí que es verdad y es esclarecedor el tema de cómo sale esto a la luz, en qué momento sale a la luz, Sánchez avisando antes del caso, que yo estoy convencido de que evidentemente el Montoro, que además era un socialista, este tío podía haber estado en el PSOE tranquilamente. Yo estoy convencido de que probablemente pues sea condenado. La cosa es el momento. Si no anulan toda la causa por lo que dice don Xavier, que tiene mucha razón, yo creo. No va a prosperar, yo lo veo clarísimo que no va a prosperar. Pero bueno, luego además, oye, hay un lawfare de izquierdas, ¿eh? Hay un señor que fue presidente de la Audiencia Nacional que le manda un mensaje a Ábalos y le dice... que van a absolver a Trapero. Vamos a absolver a Trapero dentro de unos meses. Lo de dentro de unos meses no sé si lo decía, pero sí sé que decía, muévelo. Si yo te lo mando para que lo podáis mover. Lo gracioso es que ese señor presidente de la Audiencia no era progre, no era de Jueces para la Democracia, era de la Francisco de Vitoria, es decir, asociación conservadora, pero debía de ser un trepa. Debía de ser. Tenemos jueces, la juez de Catarroja, la que investiga la Dana. Bueno, a esta señora le han llevado 2 veces una propuesta, por las partes que le pueden llevar propuestas, para que impute al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que es un dirigente socialista que se ha presentado en listas socialistas en algún municipio de la zona. No, ella dirige su investigación contra Amazon, contra la Generalitat, pero no contra la EMET, pero no contra la Confederación Hidrográfica, pero no contra quien ordenó que no salieran pues las tropas a ayudar hasta 3 o 4 días después de todo esto. No, esto no le interesa. No, es evidente que los jueces tienen su filiación política, aunque no se pueda demostrar en algún caso, en otros sí se puede demostrar. Y también es evidente que los hay que quieren medrar y prestar el favor adecuado para que pues entre en una consideración política. Mira la buena consideración que tenía Marlaska. Estaba pensando justo además en Marlaska, que era un buen juez y se lo ha cargado todo. O Margarita Robles. Total, tuvo una lucha contra ETA que fue prominente para muchos españoles y ha acabado siendo pues una pieza más del engranaje corrupto del Partido Socialista. Ahora casi igual deberíamos de darle gracias porque no ejerza como juez, porque si no en España otro gallo cantaría. Pero es de una falta de inteligencia política no entender que Europa entera está cambiando en materia de ilegales, que Europa entera está cambiando en materia de delitos de los inmigrantes, y que si el PSOE fuera un poco más inteligente, a ver si no tienes muchos oyentes que voten socialista, ¿no? Alguno hay, ¿eh? Bueno, no lo digo porque hay si les socialistas damos una buena idea y con buen gusto que escuchan este programa. Le podemos dar un balón de oxígeno. Si fueran más receptivos con lo que piensa tu abuela y encabezaran algo en un sentido positivo para la convivencia en la sociedad española, eso les daría una cantidad de votos espectacular. Sí, es probable que sí, pero claro, también hay que preguntarse a quién... Es igual, no se preocupe de si nos escuchan o no. Claro. El buen progre ni olvida ni aprende. Hay que ver a quién se debe también el Partido Socialista, y en este sentido hay que señalar claramente también a Marruecos, que está muy vinculado a esta crisis migratoria y el escarcelamiento de presos en Marruecos para enviarlos a España, que eso es una realidad que está sucediendo. 35.000 son las últimas cifras que yo he visto de presos escarcelados en Marruecos que después han sido enviados a nuestro país. Doña Carmen Carbonell, ¿qué tal está usted? Muy bien, don Luis, porque yo he marcado la tercera opción en la encuesta. Y ustedes dirán, ¿pero qué encuesta? Pues la que hemos lanzado esta mañana. ¿Cuándo va a ir usted de vacaciones fuera de su ciudad? Las 4 opciones son: ya he vuelto,
que es la que ha marcado don Luis del Pino, seguro. Sí. La segunda es estoy de vacaciones ahora, que entiendo que es la que ha marcado Eric Gutiérrez, nuestro compañero. Sí. La tercera la he marcado yo, iré más adelante. Y la cuarta, no voy a salir. Esto es lo que le preguntábamos a nuestra audiencia, porque don Luis, a veces la economía se pone un poco cuesta arriba, de esto sabe bastante nuestro compañero Javier Orcajo, lo vive en Pulso Económico día a día. Dice Pedro Sánchez que vamos fenomenal. Que hemos aumentado el poder adquisitivo. Como un cohete va a España. Vaya. Bueno, pues el caso es que nosotros vemos algunos resultados un poco diferentes en nuestras redes sociales. De estas 4 opciones, don Luis, el 40% de los encuestados no va a salir de vacaciones, que es algo realmente pues preocupante, sobre todo teniendo en cuenta que es mucha gente que antes sí que tenía la posibilidad de veranear, de salir de su ciudad, de salir de su entorno, y a veces pues la economía, como estamos viendo, les aprieta de tal manera que tienen que renunciar a esas vacaciones. Hay un 38% que dice que va a irse más adelante, hay un 11% que dice que ya ha vuelto y otro 11% que dice que está de vacaciones ahora mismo. Y entre los comentarios, don Luis, me encuentro pues con un poco de todo. Por ejemplo, en las publicaciones de YouTube, Begoña Bades dice que con los impuestos que pagamos y que la cesta de la compra cada día es más cara, ella no se puede permitir ir de vacaciones, pero irónicamente recuerda las palabras que ayer mismo ponía encima de la mesa Pedro Sánchez cuando hacía ese balance político en Moncloa, que decía eso de que España va como un cohete. Bueno, pues eso es lo que dice el presidente del gobierno y sin embargo ya ven ustedes que hay gente que no se puede permitir irse de vacaciones. También esas publicaciones de YouTube, alguien que se hace llamar VG57C9U dice que no se va de vacaciones y fíjese usted, don Luis, nos dice que hace 5 años que no se va de vacaciones. O sea que la cosa está bastante complicada. En el chat de YouTube, María Isabel Pérez se acuerda de alguien, a ver si saben a quién se refiere, y nos hace una comparativa con sus vacaciones. Dice, ahora marcha de vacaciones en el Falcon y de hecho esas buenas vacaciones se las da a costa de todos los españoles y todos tan contentos. Critica precisamente que la gente pues no salga a la calle, por ejemplo, protestando por la buena vida que se da Pedro Sánchez y sin embargo cómo estamos todos los demás. Y 2 comentarios, don Luis, de Twitter. Dice Marisa López que este año nada, añade que acaba de pasar a engrosar las listas del paro. Vaya por Dios. Exacto, don Luis dice, vaya año que llevo, así que desde aquí le mandamos mucho ánimo a Marisa porque la verdad es que la vida a veces te pone en situaciones complicadas, situaciones difíciles y hay que plantarle cara, eso sí, a todos los retos. Termino con un comentario de un tuitero que se hace llamar Sagato Haskura, que nos dice, yo no voy a salir de la ciudad porque vivo en un pueblo y no hay mejor sitio que este para pasar el verano. Además, él nos desea unas felices vacaciones a todos, a los que salgan y a los que no. Bueno, muchísimas gracias, doña Carmen Carbonell. Usted todavía no se ha ido, pero se irá. Mire. Usted todavía no se ha ido, pero se irá. Yo me voy mañana mismo. Mañana mismo, toma ya. O sea que ya aquí deseando que acabe esto para ir a preparar las maletas. Sí, exactamente. Bueno, pues nada, muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias, don Xavier. Gracias, doña Carmen Carbonell, por traernos la opinión de los oyentes. Y ponemos punto final a la tertulia con don Paco Linares, que nos quiere decir que el rey de las mentiras es el presidente de España. Buenos días, don Paco. Mi querido amigo don Luis del Pino, gracias. A una pregunta que le hicieron ayer al presidente Sánchez sobre el tiempo que le queda en la Moncloa, respondió que hasta el 2027, afirmando como la cosa más natural del mundo que las legislaturas son de 4 años. Recuerde, la legislatura de Mariano Rajoy, la última, solo duró 1 año y 7 meses, porque usted, señor Sánchez, la interrumpió. 4 años. Tenemos, según Sánchez, que seguir soportándole 2 años más. Fíjense que con el bipartidismo vigente en Moncloa, entre Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy, no suman la cantidad de mentiras que Sánchez y su cohorte de hienas han defendido a capa y espada, reflejado en el Boletín Oficial del Estado. Por cierto, dejando en muy mal estado esta España. Ayer continuó con sus mentiras, porque rinde cuentas sin contar, sin asumir ninguna responsabilidad. La Guardia Pretoriana de Sánchez, imputada, Koldo, Ábalos y Cerdán, que con él formaron los 4 de la banda del Peuyot, y no le importó ni le importa unirse a los peores enemigos de España. Según Fuster,
el portavoz de Vox, ha subrayado el alarmante crecimiento de la criminalidad asociada a la inmigración ilegal. Los delitos de lesiones y riñas tumultuarias han pasado de 18.000 en 2017 a más de 29.000 en 2024. Los delitos contra la libertad sexual han subido de poco más de 11.500 a 21.000 y las agresiones sexuales con penetración se han multiplicado por casi 4, pasando de 1.387 en 2017 a 5.206 en 2024. Las hienas ven herido de muerte a Sánchez, ya huele a podrido el zombi de la Moncloa y todas se juntan a su alrededor, no para quitarle la carroña, que también, sino para arrancarle a bocados la de sus presas, o sea, para comerse las nuestras. Hasta el final seguiremos aguantando la inseguridad, la presión fiscal y la precariedad social. Qué lástima que los medios de manipulación de masas no cuenten lo que dicen en la verdadera oposición, como es Vox. No escuchamos a Vox. Poco a poco sabremos más y algún día se irán. Se irán los malos a tomar viento a la farola. Eso es lo que hay, como dicen algunos cartameños de Málaga. Mañana, más y mejor. Punto final.